Viernes 18 de septiembre, tema de la clase, la geografía de los continentes. Objetivo, explicar las características fundamentales de África mediante recursos cartográficos y el texto guía para conocer la calidad de vida de los diferentes continentes, África, Europa, Asia y Oceanía. Destreza, describir las características fundamentales de África, Europa, Asia y Oceanía, relieves, hidrografía, climas, demografía y principales indicadores de calidad de vida. Vamos a empezar con el continente de Europa. Características generales de Europa. En cuanto a su descripción geográfica, tiene una extensión de 10.530.751 kilómetros cuadrados, lo que representa el 2% de la superficie de la Tierra. Es el segundo continente más pequeño del mundo tras Oceanía. Europa es una especie de península situada en el hemisferio norte al oeste del bloque continental de Eurasia. El continente europeo limita al norte con el océano glacial ártico, al sur con los mares Mediterráneo, Negro y el mar Caspio, al oeste con el océano Atlántico y al este con Asia. En cuanto a la hidrografía de Europa, los ríos de Europa pues corresponden a 4 zonas en el Ártico. En el Ártico desembocan ríos largos y caudalosos que permanecen helados durante la estación invernal y provocan grandes inundaciones con el deshielo primaveral. Los más importantes son Vina septentrional y Pechora. Al Atlántico y sus mares interiores fluyen ríos caracterizados por su longitud caudal y regularidad, lo que los hace altos pues para la vegetación y la producción hidroeléctrica. Los más importantes son Vístula de Polonia, Oder y Elba de Alemania. Los ríos que desaguan en el Mediterráneo son cortos, muy caudalosos e irregulares, con excepción del río Ebro, el Ródano y el Po. Los ríos de la zona oriental son largos, caudalosos, regulares, navegables como el río Danubio, Dnieper y Don, que desembocan en el Mar Negro, y Ural y Volga, que lo hacen en el Mar Caspio. El Volga es el río más largo de Europa, con sus 3.531 kilómetros. En cuanto al clima y un poquito más sobre la hidrografía de Europa, Europa está bañada por el océano glacial ártico que tiene como mares interiores Barents y Blanco. A continuación, el océano Atlántico con sus mares interiores Báltico, Norte, Noruega, Irlanda y Cantábrico. El mar Mediterráneo ciñe el sur del continente y sus mares interiores son Tirreno, Adriático, Jónico, Egeo, Mármara, Negro y Azov. El continente europeo tiene muchas penínsulas. Entre ellas tenemos Kola, Escandinava, Jutlandia, Bretaña, Ibérica, Itálica, Balcánica, Peloponeso y Crimea, que cubren el 27% del territorio europeo. De los cabos hay que citar el norte, Finisterre, San Vicente. Los golfos son menos abundantes y entre esos golfos tenemos Vizcaya y León, Finlandia y Bosnia.
La proximidad de penínsulas de islas originan estrechos como el mar Báltico y Canal. Las islas en Europa representan el 8% del continente europeo y se agrupan en importantes archipiélagos de las Islas Feroe, Shetland del Norte, Orcadas Británicas, Inglaterra e Irlanda, Azores, Baleares, Cícladas, entre otros. También cuentan con islas sueltas de notable tamaño, como Islandia, Sicilia, Cerdeña, Córcega, Creta, Rodas y Chipre, más pequeña, pero de notable importancia histórica y estratégica en la isla de Malta. En cuanto a su clima, por su ubicación en la esfera terrestre, Europa presenta una enorme variedad climática, aunque predominio, claro, la de los climas templados. Otro tipo de clima que aparece en el continente europeo son el polar, el mediterráneo, el oceánico, el continental y de alta montaña. Europa se encuentra casi en su totalidad en la zona templada y su clima siempre va a ser moderado. Solo la parte de Europa, de la Federación Rusa, tiene inviernos duros y muy fríos. En cuanto a los relieves del continente europeo, se caracteriza por una altura media-baja, 340 metros, y configura básicamente tres tipos de elementos. Primero, tenemos las mesetas y macizos antiguos en el norte y en el centro de forma redondeadas y que superan en muy pocos casos los 2000 metros de altura. Tenemos también las llanuras, las más importantes, la Gran Llanura Europea, de 200 metros de altura media, se extiende de centro a este, desde la costa atlántica hasta los Urales. Otras llanuras importantes son la llanura del Po en Italia, húngara, y la del Mar Negro. Y tenemos también las cordilleras jóvenes que se localizan en el centro-sur del continente y se caracterizan por sus elevadas alturas y escarpatas. Y las más importantes son Pirineos y el sistema central de España, Apeninos en Italia, Alpes, Carpatos y Alpes de Transilvania en Polonia, Ucrania y Rumania y el Cáucaso en Rusia. Sus picos más altos son el Bruce del Cáucaso, el Mont Blanc de los Alpes, que tiene 4.807 metros de altura. Entonces podemos resumir que en Europa pues existen tres unidades de relieve. El primero, la Gran Llanura, que ocupa la mayor parte de Europa Oriental. Luego tenemos el conjunto de viejos, que son los macizos, que son los montes escandinavos y los montes de Bohemia. Y por último, tenemos el conjunto de montañas jóvenes, los Alpes y los Pirineos. Esto en cuanto al relieve del continente europeo. En cuanto a la demografía y población, la población europea en algunos lugares decrece, en otros se equilibra debido a la inmigración. En este continente, el número de personas mayores es casi igual al de personas más jóvenes. Eran antiguamente 742.000, 5.000 millones de habitantes para el año 2013, con una densidad poblacional promedio de 73,5 habitantes por kilómetro cuadrado. En las áreas muy pobladas, grandes ciudades y zonas industriales del centro, la densidad llega a 500 habitantes por kilómetro. Entonces, en conclusión,
Es el continente con mayor densidad poblacional. Los países europeos poseen los porcentajes de población urbana más altos del mundo y la distribución es desigual. Este es un continente netamente urbanizado, pues ya que el 75% de la población vive en las ciudades. Y las ciudades más grandes pues son París, Londres, Berlín y Moscú, que es donde se concentra la máxima población de estos continentes. En cuanto a las lenguas en Europa se habla una gran variedad de lenguas, las cuales pueden agruparse en lenguas nórdicas, que es el islandés, el sueco y el danés, también el germánicas, que es el alemán, el inglés, también el idioma eslavas, que es el ruso, el polaco y el checo, y también las lenguas románicas, que es el español, el italiano, el portugués y el francés. Y otras lenguas pues que se emplean en este continente son el griego y el húngaro. Esto es en cuanto al continente europeo. Seguimos con el continente de África. Características generales de África. El continente africano es el tercer continente en extensión y con sus 30.330 millones de kilómetros cuadrados ocupan la quinta parte de la superficie terrestre. El territorio africano pues limita al norte con el mar Mediterráneo, al noreste con el mar Rojo, al este con el océano Índico, al oeste con el océano Atlántico. África es un continente de contrastes gracias a su variedad infinita de culturas, climas y diversidad biológica. Pero es a su vez el continente más pobre del mundo. Hay más de 30 millones de niños en edad escolar que no asisten a la escuela, lo que representa pues el 43% de niños sin escolarizar del mundo. Esto sucede en este continente. En cuanto a la población de África o demografía, África tiene una población total aproximada de 1.186 millones de habitantes, dividida entre 54 países. Está muy irregularmente repartida. El delta del Niño, la cuenca baja del Níger, la región del Cabo y las grandes ciudades capitales del país son las zonas más densamente pobladas. El país más poblado del continente es Nigeria, con 190 millones de habitantes, que corresponden al 17% de la población total de todo el continente africano. Entonces, en conclusión, podemos decir que la población de África pues es un continente muy poblado debido a la falta de condiciones favorables de vida que ofrece el territorio. La mayoría de la población pues se concentra en la costa mediterránea, que era lo que acaba de mencionar, que pues el país más poblado de esta región era Nigeria. En África pues sus 54 países, entre esos países están Angola, Argelia, Benín, Burkina Faso, está Burundi, Egipto, está Cabo Verde, el Congo, Comoras, Costa de Marfil, tenemos el Chad, el Gabón, el Eritrea, también tenemos el Malí, tenemos la República Centroafricana. Eso en cuanto a nombrar unos cuantos países pertenecientes al continente africano. Siguiendo con la hidrografía de África, los ríos africanos en general son grandes, caudalosos y navegables. Los de la vertiente mediterránea tienen un carácter esporádico y son cortos, pues nacen en el interior de un gran desierto. La sección es el Nilo, que son sus 6.671 kilómetros,
y es el río, el río más largo del mundo, ¿ya? Casi todos los ríos se alimentan de las lluvias tropicales en este continente. Y sus ríos pues suelen ser muy caudalosos. Y pues entre los principales ríos tenemos el río Nilo, que ya lo mencioné. Tenemos también está el Senegal, el río Níger, está el Congo y el Ora. Y también el río Zambeze y Limpopo. El río Zairo o Congo es el segundo río más largo del continente africano, con 4.200 kilómetros, y el de la cuenca más grande. Cuenta con enormes ríos como afluentes. Otro gran río también africano es el río Níger, del que estábamos conversando, otro que tiene pues 4.160 kilómetros, que recorre pues buena parte también de África Occidental y nace muy cerca del mar, pero se dirige hacia el Sahara para dar una enorme vuelta y desembocar en el Golfo de Guinea. África tiene algunos de los lagos más importantes del mundo. La mayoría se concentran en la región de los Grandes Lagos, una de las regiones lacustres más importantes del planeta. Son de origen tectónico. Entre esos ríos pues tenemos el río Victoria, en estas lagunas, porque son lagunas, tenemos el río, la laguna Victoria, la Tangánica, la Yasa o la Malawi, también tenemos la Turcana o Rodolfo, Alberto, Kivu, Eduardo, Tana, entre otros lagos. Hay que mencionar también al Nasser, un lago artificial en el río Nilo. En cuanto al clima de África, África se encuentra casi en su totalidad entre los climas trópicos de Cáncer y de Capricornio, por lo que sus climas pertenecen a los intertropicales. El continente presenta 4 regiones de clima y vegetación. Primero, el Mediterráneo en los extremos noreste y sur. Ahí se encuentra pues el Magreb y el Cabo. Segundo, tenemos el subtropical en los desiertos del Sahara, Kalahari y Namibia. Tercero, tenemos el clima tropical que se da en el Sudán, se da en Senegal y se da cuenca del Zambeze. Y también tenemos el río ecuatorial en la cuenca del Congo y en las regiones costeras del Golfo de Guinea. Una gran parte de África pues se localiza, como ya había mencionado, en el área más cálida de los continentes. Sin embargo, pues hay un sector marítimo en la zona donde hay climas templados y fríos, y existen allí 3 tipos de climas. Los que ya mencioné, el ecuatorial, tropical y el subtropical. Eso en cuanto a los climas de África. En cuanto a los relieves, el sistema montañoso más importante es el del Valle de Rift, con las montañas más altas de África, todas de origen volcánico. Las elevaciones importantes son el Kilimanjaro, tenemos también el Kenia, tenemos el Ras Dashan, tenemos el Tukal y el Camerún, ¿ya? Entonces, en conclusión, pues el continente africano está formado por grandes mesetas y algunos macizos montañosos. Algunos sistemas montañosos son el monte Atlas, el monte Ahar y Tibesti. También tenemos el monte macizos de Abisinia, tenemos Uganda y Kenia y Tanzania. Y por último, los picos Kilimanjaro y Kenia, que son los más altos. En cuanto a la calidad de vida también en este continente, según los datos de las Naciones Unidas, el 75% de la población de Nigeria vive con menos de $1 por día. Es el país más pobre de África y del mundo. Entre 34 de los países menos adelantados de este continente, el 65% de los habitantes
viven con menos de $1 por día y el 87% con menos de $2. La economía africana no responde a las necesidades de su población. Por ello, pues sus índices sobre educación, vivienda, salud, alimentación, son muy precarios, es decir, que son nulos. La tasa de desnutrición en Burundi es el 63% en la República Democrática del Congo y el 75% en Guinea Ecuatorial es el país más rico, mientras, ¿no? Que igual, a pesar de que el continente africano es uno de los continentes más pobres, el país que más rico de este continente, pues es el Guinea Ecuatorial, que sin embargo, pues 2/3 partes de su población viven en condiciones de extrema pobreza. Esto en cuanto al continente africano. Seguimos con las características generales del continente de Oceanía. Características generales de Oceanía. Este continente es el más pequeño de los continentes, con una superficie de 9 millones de kilómetros. Está formado por 25.000 islas. Limita al norte y al sur con el Océano Índico, al este con el Océano Pacífico. Es un continente pequeño y poco poblado, pero su fuerte carácter insular provoca grandes contrastes entre países. La mayoría de sus islas se hallan al sur del Trópico de Cáncer y la mayor parte de su territorio se concentra en Australia, y en las numerosas islas se diseminan por todo el Océano Pacífico. Los países integrantes de este continente son Australia, tenemos el Cook, que es Nueva Zelanda, tenemos Clipperton, Francia, dependencias, tenemos a Fiji, a Guam, a Hawái, tenemos las Islas Marshall, tenemos las Islas Salomón, Kiribati, Islas Chilenas, entre otras islas. En cuanto a la hidrografía, seguimos con las regiones. La Oceanía se distingue pues en cuatro regiones. Entre estas está Australasia, que es Australia y Nueva Zelanda, también Melanesia, que es islas al norte de Australia. Tenemos Micronesia, que son las islas al norte de Melanesia, y tenemos Polinesia, que son las islas entre Melanesia y América. En cuanto a la hidrografía de Oceanía, en Australia no hay grandes ríos, las cuencas se desembocan en el mar, tienen ríos muy cortos. El centro de Australia es una enorme cuenca endorreica, cuyo punto más bajo es el lago Eyre, pero todo el territorio está plagado de lagos salados como Mackay, Amadeus, Gardner, también tenemos el Carnegie, entre otros, ¿no? Entre los principales australianos se encuentran Murray, Darling y Murrubingue. Como ya se mencionó que en Oceanía pues no se posee ríos, y los más importantes en Australia son los que ya acabé de mencionar. Los ríos neozelandeses son cortos, rápidos y caudalosos. Existe en Nueva Zelanda una relativa abundancia de lagos como el Taupo. El clima de Oceanía. A pesar de su escasa extensión, Oceanía presenta ejemplos de gran parte de los climas del mundo. La mayoría de ellos en Australia. Las islas del Pacífico también presentan un clima zonal típico, pero está muy modificado por la presencia del mar, lo que les permite tener climas con características muy específicas en cada isla. En general, las islas más cercanas al Ecuador tienen un clima ecuatorial, y las más cercanas a los trópicos un clima tropical seco y húmedo.
aunque los periodos secos suelen ser muy cortos. Por encima de los trópicos, las islas también tienen el clima marítimo de la costa oeste. Entonces, en conclusión, en el continente de Oceanía predomina un clima cálido por encontrarse en la zona intertropical y al interior de Australia es muy árido. En cuanto a los relieves de Oceanía, las tierras en Oceanía surgieron por las erupciones volcánicas y por las extensiones de arrecifes de coral. En cuanto a montañas de mayor altura, se encuentran pues en Nueva Guinea, el pico Puncak Jaya, con 5.030 metros de altura. Esto explica que la red hidrográfica de Oceanía sea escasa, con ríos de gran importancia como el Murray-Darling, el Longchamp de Australia. Las cadenas montañosas de Australia se sitúan pues cerca de la costa, y las cordilleras más importantes de Oceanía son los Alpes australianos, también la cordillera Montes Blue, cordillera de Nueva Inglaterra, la Gran Divisoria, entre otras cordilleras. El resto de Australia está dominado por las grandes llanuras y desiertos como las de la Gran Cuenca Australiana, entre otros. Entonces, en conclusión, en Oceanía pues se distinguen tres grandes unidades, que son mesetas occidentales, la depresión central y la Gran Cordillera Divisoria. Gracias por su atención.